Muy buenas noches a todos nuevamente. Bienvenidos una vez más a Súmate al Éxito Drinks. El día de hoy tocaremos un tema muy entretenido y por ahí controversial. Mi nombre es Leonardo García y hoy día estamos acompañados de Luis Enrique Rondona y Julio Arnaldo Illescas. Hola Leo. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo Luis estás? Enrique, un gusto. Y el tema del día de hoy es emprendiendo en un país corrupto. Yo quiero saber, y esta pregunta va para ti, Luis Enrique, ¿cómo afectan los emprendedores que el contexto del país, digamos, sea un contexto de corrupción, donde ha habido problemas legales, etcétera? ¿Qué tal, amigos de Súmate al Éxito? Buenas noches, Julio. Hola, ¿cómo estás? Leo, gracias por la invitación y también un saludo acá a los amigos que están en el set. Yo siento que este tema, Leo, es muy importante, ¿ya? Y quiero felicitar al programa por tocar este tema, porque siento que tenemos una responsabilidad, que es la de difundir información, la de tocar asuntos que son trascendentes para la problemática nacional, más allá de nuestro espíritu inicial, que es el de hacer empresa o de trabajar el desarrollo emprendedor. A tu pregunta, Leo, definitivamente la corrupción afecta de manera múltiple y amplia a los emprendedores. ¿Ya? ¿Por qué? Hace un rato lo platicábamos fuera de cámaras. Un emprendedor, antes de pensar en competir y en ganar mercado, a veces tiene que preocuparse por coimear, por vencer la barrera de la burocracia, ¿ya? Por cómo hacer para lograr el negocio, para poder pagar el costo del dinero, que es muy alto acá en el Perú. ¿Okay? En suma, tiene que luchar contra una serie de factores que en otros escenarios, en otros países, normalmente los emprendedores no tienen que asumir. Por ejemplo, lo he dicho múltiples veces, nuestro país estructuralmente no es un país que promocione el desarrollo emprendedor. Acá el emprendedor surge por necesidad. ¿Ok? En otros países hay políticas, programas, estructuras institucionales que permiten que el emprendedor se desarrolle sanamente, sin corromper, ni ser corrompido. En Chile hay programas de apalancamiento financiero, $250.000, tope, a un costo muy bajo, etcétera. Ahora, ya hay un detalle, y es acá donde quiero pasarle el vaya, Julio. A lo mejor puede haber muchas herramientas, pero este factor de la corrupción a lo mejor elige a quién darle esas herramientas. Entonces, aún así se implementen quizás muchos recursos. Mientras exista la corrupción, no van a seguir siendo contras para los emprendedores, como bien mencionas. ¿Tú qué opinas, Julio? ¿Cuáles vendrían a ser los contextos negativos para el emprendedor en un país, digamos, en corrupción, ¿no? Bueno, gracias Leo, ¿cómo estás? Bueno, quería empezar, desde mi punto de vista, es que la corrupción no solamente se trata de coimisiones, sino se trata desde el punto en el que un emprendedor se acerca a la municipalidad, no a todas por supuesto, pero sucede, ¿no? Y para sacar tu licencia ya te pide una situación corrupta, ¿no? O sea, no es fácil, se va a alargar y te hacen entender que tienes que ir por otro camino para poder llegar a sacar tu licencia, ¿no? Esa es la primera valla. Entonces calcula que no solamente es un tema de dinero, es un tema gubernamental, o sea, si tú quieres ver, no solo los emprendedores, estamos viendo a Graña Montero lo que le pasó, una empresa enorme, con todo el dinero del mundo, y la corrupción se la comió completa, a ellos y a sus dirigentes. Claro. Calcula ahora lo que nos espera a nosotros que somos microempresarios, ¿no? Que todo nos cuesta, ¿no? Pero sí hay algunas herramientas, por ejemplo, ¿ya? Yo te voy a contar, yo ahora, por ejemplo, estoy trabajando para la Universidad Católica de Chiclayo y me han nombrado mentor, y muchas universidades como ella tienen unos programas de incubadoras o start-up, como le llaman ahora, ¿no? Donde promueven la pequeña empresa y les consiguen los dineros para que puedan hacer su emprendimiento. Entonces sí hay donde agarrarse. Y estos sitios, como son chicos jóvenes y en este caso es una universidad católica, pues hay mucha seriedad, ¿no? Tienen principios, se basan en muchas cosas así, ¿no? Entonces sí hay formas, pero no es lo mayor, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo una frase que dice, un poco graciosa, ¿no? Universidad peruana que se respeta debe tener su incubadora. Y todas deberían tenerlo, no las tienen todas. Y deberían tenerlas porque ahí promueves a la pequeña empresa
y al capital que la gente quiere invertir, ¿no? Claro, y ahora, solo para terminar ese tema de las incubadoras, sería interesante que cada facultad tenga una incubadora. Correcto, cosa eso me que refiero. los alumnos de diferentes secciones. Así es, que todos tengan la misma oportunidad. Claro, exacto. Claro. Sí, es muy interesante ese tema de las incubadoras, pero ahora yo quiero ir a una pregunta más concreta. Julio, mencionaste que muchas veces existen barreras burocráticas Correcto. que terminan siendo al final actos de corrupción para quizás cobrar una coimisión, como mencionas. Así es. ¿Cierto? ¿Qué herramientas legales podrían usar los emprendedores para romper quizás con estas Bueno, barreras? te cuento, justo estoy investigando un poco eso de tu pregunta. Era para mí, ¿no? Sí, bueno, para los dos. Ok, No, está bien, perfecto. acá en el Perú no hay ninguna. Pero en México hay una aplicación, una app, que se llama Justicia Cotidiana. Tú vas a pedir tus permisos para que tengas la libertad de trabajar en tu empresa, y si te piden coimisión o te hacen una barrera burocrática para que después llegues a ese punto, tú puedes agarrar la app y denunciarlos. Es una denuncia secreta y ya avisas que en tal municipio hay tales problemas o hay tales barreras. No puedes asegurar que sea por dinero, pero hay tales barreras, ¿no? Porque a veces son por conveniencia. Otros negocios no quieren que abran más negocios parecidos en la cuadra y tienen arreglado a los de arriba para que eso no funcione. Claro. Entonces, con esta app, tú puedes hacer una denuncia. Acá no hay, pero en México sí funciona. Permíteme un comentario, Julio, a propósito de México. Yo conozco la realidad de México. Claro. Salud. Cumplimos con el auspiciador. Salud, Leo. Salud. Dime, Javi, ¿se escucha todavía? A ver, Rondona. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, ya, suerte. Bien, a propósito de lo que comentaba Julio sobre México, fíjate, en el 2004 hubo una revuelta muy fuerte en Oaxaca, como consecuencia del gobernador Ulises Ruiz, que fue acusado de múltiples actos de corrupción. ¿Por qué menciono este tema? ¿Ya? Porque fueron más o menos 18 días de conflicto que empezó en la UABJO, que es la Universidad Autónoma de Oaxaca, ¿ya? Y que devino en una serie de protestas y que decantaron en que el gobernador fuera destituido. ¿Por qué menciono esto nuevamente? Porque en México la gente es muy consciente del tema del rol ciudadano, la gente es muy participativa. ¿Ya? Yo vivía por allá cuando se quiso hacer el nuevo aeropuerto en la zona del lago de Texcoco. ¿Ya? Entonces, los ejidatarios, que son, como allá se llaman los agricultores de las zonas conurbanas, entraron al DF, ¿ya?, a hacer una protesta con picos, con palas, con machetes en mano, 20.000, 30.000 ejidatarios, e impidieron que se desarrolle el proyecto del aeropuerto. Entonces, lo que dice Julio es muy importante. ¿Por qué? Porque hace más o menos 11 o 12 años atrás, en México se empezó a desarrollar el concepto de e-government, que es gobierno electrónico, ¿ya?, a partir de centros de servicios compartidos, ¿ya?, en plataformas digitales, donde el ciudadano tiene acceso, lo que ahora es la ventanilla única, por ejemplo acá en Perú, ¿ya?, allá el ciudadano tiene acceso, ¿ya?, así, de primera mano, a información relacionada con sus procesos, con sus trámites, licitaciones, atenciones en el IMSS, etcétera. Entonces, ver el estado y el proceso de... Así es, No, eso la es cargan en la web. en tiempo Cargan en real, la web. estoy hablando de hace 10 años. Entonces, yo me sumo al comentario de Julio. ¿Por qué? Porque mirando esos ejemplos que tenemos en países regionales, porque no vamos a compararnos pues con Bélgica, con Dinamarca, etcétera, ¿ya?, mirando esos ejemplos, nosotros podemos tener un norte hacia el cual avanzar. El punto es que, lo platicábamos también fuera de cámaras, acá con algunos invitados, no se hace acá en nuestro país. No se hace. No existe la voluntad, ¿ya? Ahora, yo quiero plantear un caso muy hipotético, que no es tan hipotético la verdad, pero ha sucedido, pero no quiero mencionar las marcas. Digamos que hay un centro comercial y las tiendas de los centros comerciales tienen trabajando ahí más de 5 años, pero hay una gran empresa que quiere más espacio para su tienda en el centro comercial. Claro. Entonces, esta empresa empieza a presentar recursos en la municipalidad, donde solicita inspecciones no sé, De defensa civil. de defensa civil, exactamente, esa es la palabra. De defensa civil, de seguridad, de la capacidad de foro, que esté todo en regla, ¿no? Y poco a poco desaparecieron todas las tiendas y apareció la gran marca, digamos, y se agarró todo el centro comercial. Entonces, yo creo que es un caso, por ejemplo, que afecta a los emprendedores. Sí, claro. Entonces, muchas veces
podría saltar el comentario, pero a lo mejor los papeles no estaban en regla. Pero ¿y qué pasaría con esos emprendedores que sí tenían todo en regla y al final los terminan como que votando por la presión? Yo tengo una posición en torno a ese tema, porque lo he visto también con algunos clientes, en un caso de un centro comercial grande también acá del Cono Norte, donde el propietario del centro comercial impone reglas abusivas para los que son los que alquilan los locales, ¿no? En primer lugar, ya te ponen un alquiler no pactado sobre una renta fija, sino sobre un porcentaje de las ventas, lo cual ya es una condición un poco abusiva. En segundo lugar, el dueño del local, o sea, el dueño del centro comercial, hace una evaluación todos los años de qué proveedor, digamos, quién es más rentable para que alquile en un espacio. Y tranquilamente, o sea, te saca, ¿ya? Y viene otro que le paga más. Estamos en el tema del libre mercado, ¿ok? Pero ¿qué sucede? ¿No? Claro, pero ¿qué sucede? ¿A qué iba? A que hay posiciones de dominio o de abuso de mercado. Y que eso también afecta directamente a los emprendedores. Afecta directamente. ¿Por qué? Porque no podemos pensar en que un pequeño que tiene un taller de remalladoras, de confecciones, de gamarra, va a estar pues en capacidad de competir pues con una empresa gigante que importa 2 o 3 o 4 contenedores de ropa de China. Sí, pero creo que eso ya viene a ser un tema más de competencia, ¿no? Porque no puedo... No es de competencia. Yo quisiera aportar algo ahí. Pero disculpa para que te corte. No es de competencia, sino es de regulación y de protección del mercado. Disculpa. Yo he trabajado en un centro comercial. He sido gerente de operaciones en un centro comercial. Y la diferencia está en que cuando antiguamente cada dueño de tienda era el propietario de la tienda, ¿no? Como pasó con Camino Real, que al final terminó cerrando y está ahí está a la deriva. La nueva modalidad de hace más de 20 años, ¿no? Es que es basado en lo que él dice, pero yo no considero que sea abusivo, considero que es un tema de competencia. A ti te interesa la zona de injerencia, entonces las reglas son correctas, me pagas tanto, cuando pases ese monto, me pagas un porcentaje, que es lo que él comenta. Pero antes hay un monto fijo, ¿ok? Y luego me pasas con un porcentaje de tu venta, porque si a ti te va mejor, a mí también como dueño de un centro comercial me tiene que ir mejor. Y en el caso de defensa civil, no es responsabilidad de las tiendas, es responsabilidad del centro comercial. Es obligación del centro de la administración del centro comercial, ¿ok? Y efectivamente, pues, como lo dices tú y lo dice él claramente, si al año siguiente la tienda del costado, cualquier marca te dice quiero 2 tiendas más, y ellos van a decirte, ok, le van a decir a otro, ¿sabes qué? Te tengo que subir la renta. Tú te dices, no, me tengo que ir, ok, entonces vete pero eso es un negocio, eso no es abusivo. Claro. Eso es algo que quería mencionar. Digamos que eso no es en ese aspecto no es un tema de corrupción, es un tema netamente de mercado y de competencia. Eso sí estoy de acuerdo. Pero ¿en qué momento, digo yo, esto se convierte en una, digamos, una medida abusiva? Digamos, si yo tuviera, no sé, un contrato de 3 meses y después pongo una modificación de contrato en un plazo que no está establecido. Bueno, en este caso, en la administración moderna de los centros comerciales, todo está muy claro. No se vendas ni te cambian las reglas de juego. O sea, si tú tienes el año, te van a dejar el año ahí, te van a cobrar todo puntualito. Ese es el único problema que yo he visto, ¿no? Que a veces si te demoras en pagar, te ajustan para que pagues y te aburres y te vayas. Pero fuera de eso, no hay corrupción ahí. Bueno, entonces, para ese caso, digamos, para lo que Rondona también llamaba medidas abusivas, ¿qué podría buscar un emprendedor que estuviera en esa situación? Buscar contratos que lo protejan de la competencia. Si ve que la competencia, o sea, digamos, yo veo que este centro comercial va a crecer y en 2 años va a tener una demanda increíble. Yo estoy ahorita en el año y tengo un buen alquiler y me conviene. Entonces, a lo mejor voy a buscar un contrato más largo. ¿Qué medidas podría? Claro, debería buscar un contrato más largo, ¿ya? Pero Julio de repente tiene una visión un poco más amplia porque ha estado metido en ese tema, ¿no? Pero no sé si los dueños de los centros comerciales te permiten pues tener un contrato a 5 años. No, pues, ¿te das cuenta? Entonces, estamos hablando de desarrollo emprendedor, claro, no el desarrollo de la gran empresa. Entonces, si nosotros enfocamos la problemática del emprendedor, vamos a ver que los problemas de logística, de comercialización, de contratación de recursos humanos, de gestión del talento, de costo del dinero, etcétera, 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 son completamente diferentes a los que tiene la gran empresa.
Totalmente. Completamente diferentes. Y Totalmente. como también lo hemos comentado acá varias veces, acá en Súmate al Éxito, el margen de error para una empresa grande es mucho más amplio porque puede absorber las pérdidas, pero un emprendedor Claro. es crítico. El tema está en que la grande lo absorbe. Así es, la grande lo absorbe. El chico quiebra. Exactamente, el chico quiebra. También lo hemos comentado acá, la mortalidad de las empresas acá en el Perú es altísima, más del 60% de empresas que se dan de alta en la SUNAT en un año, para el siguiente año ya están muertas. Tú comentabas ahora también un dato importante que quiero que lo vuelvas a decir. ¿Cuál es el costo real de la corrupción en el Perú? El costo de la corrupción en el Perú está en una estimación así simple, somera, entre 2 y 2.5% del PBI anual. Estamos hablando más o menos de unos 33 y pico, 3 mil millones de soles al año. En corrupción. En imagínate. corrupción, sin contar la influencia que representa la penetración del narcotráfico y de otras actividades ilegales El lavado de dinero. en el lavado de dinero y en la política. O sea, por eso es que estamos en el puesto 55 de competitividad mundial. 55, y este año hemos bajado 5 posiciones. Estamos en el puesto número 3 a nivel mundial como país, que encabeza el top 10 de los países con esclavitud moderna. Estamos en el top 10 de los países ecológicamente inviables, con mayor depredación de recursos, de biomasa, en el top 10 de una de las ciudades más contaminadas, y me refiero a Lima sin contar La Oroya, que ya sabemos que es un desastre. ¿Ya? Entonces, esa es la realidad. La OCDE, que tanto nos afanamos por entrar a la OCDE, tiene datos. Nosotros tenemos, nos asignan un ratio de 55, que significa que tenemos una recurrencia, ¿ya?, de nuestra modalidad de gobierno basada en corrupción. Es una recurrencia. Recurrencia quiere decir que todo el tiempo estamos dando vuelta al mismo tema. Estamos reciclando nuestros errores, no avanzamos. O sea, la corrupción gira Así en es. ese mismo Entonces, eje. si nosotros hacemos un análisis hacia atrás, ya 10, 15, 20, 25, 30, 35, 50 años, estamos en lo mismo. Claro, y eso, justamente ese tema quería llegar, ¿no? Porque es que hoy en día, tú lo mencionabas, Julio, antes, cuando estábamos fuera de cámaras, parece imposible emprender sin por ahí uno decir, bueno, ya, yo te doy 40 luquitas, pero apúrate con el documento. Así es. ¿Por qué tenemos que ceder ante esa presión de la corrupción? ¿No? ¿Por qué? O sea, eso es lo que yo creo, en verdad. La corrupción en el país no se va a acabar por más que hagamos 50.000 protestas. Así es. Si cuando nos para un policía, para que no, como dicen, ¿no?, le doy 50 soles, ¿no?, para que el policía se vaya rápido. Claro, claro. Y eso tiene que ver mucho también con una debilidad que tenemos como nación, que es nuestra falta de civismo, nuestra falta, digamos, de conceptualizarnos a nosotros mismos como ciudadanos empoderados. O sea, y es muy lógico, porque ¿cómo nos vamos a comprometer a luchar contra la corrupción cuando no creemos en la política? Así es. No, ni siquiera creemos en nuestro rol como ciudadanos. Exacto. O sea, ¿no? Eso es nuestro rol demasiado. como ciudadanos, o sea, Nosotros es como que todo el mundo quiere tener dinero, todo el mundo quiere Así es. emprender, no sé, pero la primera oportunidad que tienen para hacer el camino corto, Lo vas a tomar. sí, claro. Pero es que es increíble. Te escucho hablar ahorita y llego a la conclusión, y a ver si les parece. Si eres ineficiente, también te lleva a la corrupción. Sí, la mediocridad. sí, claro, Así sí. es. La Así mediocridad. así es, Entonces, sí, claro. otra manera más. Eres ineficiente natural. No quieres que me coimedes, pero si no te pago algo, no te vas a apurar porque eres mediocre, pues, y ahí estás, espera, claro. cuando yo acabe. Y eso pasa, por ejemplo, ahorita mucho con el tema de los amigos que vienen de Venezuela. Ya que mucha gente, por ahí he escuchado una cosa disparatada, que ese punto en aumento en la pobreza es consecuencia de la inmigración de Venezuela. Por favor, eso no, yo no creo que es así. No, por supuesto No que creo no. que es así. No. Más bien, los amigos que llegan de Venezuela nos están obligando a mirarnos al espejo, porque ellos vienen con una mejor actitud para trabajar. Ya pueden ser odontólogos, ingenieros, lo que sea, pero vienen a trabajar también en lo que sea, ¿ya?, y con una mejor actitud. ¿Cuántas veces, yo soy patriota, soy peruano, amo mi país, pero cuántas veces nosotros ya hemos visto que no hay una buena cultura de servicio al cliente? Sí, por supuesto. Ahora,
En ese tema sí hay ciertas ayudas, ¿no? En lo que es servicio al cliente, ¿no? Por ejemplo, está el famoso libro de reclamaciones. Claro. Entonces, algo puedes escribir, reclamar. Ahora, estás expuesto también a que el dueño del libro te quiera contestar o no te quiera contestar, o te conteste lo que quiera, ¿no? O simplemente sea un adorno el libro de Claro, reclamaciones, claro. una vez a mí me respondieron, lamentamos mucho tu experiencia, gracias, chao. Sí, O sea, ¿qué fue eso, no? claro. Como también he visto, una vez le hicieron bullying a una compañía de hamburguesas por la red social y en la red social les pidieron disculpas, los invitaron a comer gratis para calmar todo, ¿no? Ahora, también hay, digamos, se podrían llamar acciones de corrupción que nos perjudican a nosotros mismos. Por ejemplo, estos empleadores, emprendedores que no están en planilla, no pagan CTS a sus empleados o distribuyen la planilla en 4 empresas. Exacto. 77% de nuestra economía es informal. Es un detalle. 77%, Leo. Mira, 50% de una economía informal ya es altísimo, Leonardo. ¿Ya? Que sea 65, 70, 75%, no hay mucha diferencia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? El problema es que estructuralmente tenemos una serie de debilidades que son estratégicas, que nos hacen ser inviables como país. O sea, no lo digo de manera digamos, pesimista, sino lo digo más bien con un enfoque optimista pero realista, porque no podemos avanzar, no podemos mejorar si nosotros no nos escudriñamos, si no nos radiografiamos interiormente. Claro. Pero mira, sin ir muy lejos, ¿no? Las bodegas. Tú vas a las bodegas y compras. No te dan boleta de venta jamás. Claro. Y ahí hay un asunto de corrupción y de evadir impuestos, ¿no? O yo veo a la publicidad ahora de la SUNAT, que si tú mandas como volantes tus facturas, tus recibos por honorarios, te van a regalar boletos y entradas para ir al Mundial de Rusia. O sea, mira el tamaño del tema para que estén regalando a la SUNAT eso. Es que yo supongo que hay gran parte de las personas en el gobierno que quieren hacer las cosas bien, digamos, y que ya no saben qué hacer para motivar a la gente, para incentivar, ¿no? Yo creo, para empezar, lo que podría hacer la gente es empezar a informarse. Hay muchos regímenes tributarios que están a favor de los emprendedores. Sí, claro, sí. Por ejemplo, el RUS, Sí. cuando eres una única persona natural, Claro. que en verdad te dice que mensualmente creo que pagas 20 soles, 3 soles, no me acuerdo, pero son cantidades. Son como 10 soles. Bajísimas. O sea, que un emprendedor puede pagarlo, ¿verdad? Eso es lo que hacen las bodegas. Pagan Claro. 10 soles, pero venden toneladas Claro. y no lo declaran. Claro, eso también es como que la jugada, ¿no? Claro, echa la ley, echa la trampa, le dicen, ¿no? Exacto. Y es que en verdad yo creo que somos muy buenos, somos muy trabajadores, porque para hacer trampa tienes que ser muy bueno en lo que haces, en verdad. Porque solo cuando conoces realmente cómo es el juego es que puedes hacer trampa. Pero no hay yo creo que lo que falta es un tema de visión, ¿no? Esa persona realmente no es consciente que si sigue pensando de esa forma y manteniendo la administración un tema que yo puedo jugar con mis ingresos, no va a llegar a un nivel de empresa, no va a poder sacar Claro. la segunda Bueno. etapa, porque siempre voy a estar buscando ese control, esa Sí, manipulación. pero es que hay gente que se conforma solamente con el tema de tener el ingreso de la bodega para sobrevivir y se conforma con ello. Es como el taxi. ¿Por qué no se implementa el taxímetro en nuestro país? Porque hace más de 40 años, queridos amigos, ¿ya? El taxi es la válvula de escape para el desempleo. La gente ya no se compra carro porque quiere tener un medio de movilidad, sino la gente se compra carro como un instrumento de trabajo. Entonces, ¿cómo yo, como gobierno, Es un emprendedor, ¿eh? cómo yo voy a... Claro, es un emprendedor, pero es un emprendedor informal. ¿Estamos de acuerdo? Informal, no regulado. Y poco posible de regular, porque yo como gobierno, si implemento el taxímetro, hermano, ¿esa gente qué va a hacer? Al día siguiente, ¿qué va a hacer? Va a robar, disculpe la expresión. Bueno, yo te voy a explicar un ejemplo de fuera del país, donde los taxis sí funcionan. Tienen dos modalidades en Argentina, Pero tiene taxímetro. pero eso voy justo. Hay dos modalidades en Argentina. El taxi con taxímetro, como dice él, y allá le llaman a ellos el remis, que es el efecto Uber acá en Perú. Claro. Entonces, si tú quieres un taxi con taxímetro, tomas un taxi,
en la calle y te suben el aparatito. Banderazo, claro. Y si no, tú llamas una especie de Uber, allá se llaman remises, ¿ok? Y tienen el mismo servicio que Uber, te cobran allá por millas, acá por kilometrajes, y te sale más barato. Entonces, esa es una buena solución, porque das dos opciones, pero acá falta la otra, Claro, pues. O sea, no hay, solamente hay una. Claro, pero hay un tema, que si se implementa ese mecanismo, que yo sí estoy de acuerdo que se debería implementar, ya no existiría el taxi de 3 soles, de 4 soles, de 5 soles. ¿Estamos de acuerdo? Pues. Se sincerarían mucho los mecanismos de oferta y demanda en este negocio, en este sistema de servicio de transporte que es el taxi, ¿ya? Y te aseguro que habría mucha gente que no podría pagar taxi. Entonces, repito, se sincerarían los mecanismos y la gente tendría que tomar su micro. Pero también habría un descenso así muy grande, ¿ya?, en la demanda del taxi, y nuevamente dejaría de ser rentable para el taxista Imagínate el estrés social que tomaría esa medida. El estrés social, exacto. Lima no es, yo creo, no es una ciudad preparada para implementar los taxímetros, porque en Lima ocurre un fenómeno que yo lo he estudiado con los taxis, que tenemos más taxis que en Nueva York, y somos 4 veces más chiquitos que Nueva York. Porque hay una demanda que puede cubrir esa cantidad de oferta. O sea, digamos que hay yo me acuerdo que en el 2013 habían 200.000 taxis circulando en 200.000. En Nueva York solo hay 80.000. Y con eso están... Y para ser taxista, claro, tú sigues un proceso de agremiación. Ahora, y todo el rollo. ¿Cómo es posible que hay 200.000 taxis en las calles que están ganándose la vida y que hay una oferta apenas de 40.000, pero que se sustente? ¿Cómo es posible que se sustente un modelo así? Porque hay una subvaloración, hay todo un tema de distorsiones en las relaciones económicas dentro de ese servicio. Porque te repito, el servicio público acá es ineficiente. No, es que esa es parte del tema. No solamente eso, sino que los tráficos. O sea, claro, eso es parte del tema. Implementamos acá un taxi con taxímetro, se atolla a las 4 de la tarde. Y el taxi te sale 20 soles, y 30 soles. En la siguiente cuadra ya debe 50 soles. Claro, entonces, ¿te das cuenta? Hay una serie de distorsiones, ¿ya? Y repito, o sea, si esto se regulara, mucha gente ya no vería el taxi como una forma de ganar dinero. Como decía Julio hace un rato, el taxista también es un emprendedor, claro, ¿ok? Pero es un emprendedor, repito, por necesidad. ¿Entiendes? Entonces, aquí ya llegamos nuevamente al tema de la corrupción estructural, institucional, gubernamental, de políticas, ¿ya? Hace 2 días escuchaba hablar a una congresista en el Parlamento, es decir, necesitamos que los organismos multilaterales validen nuestras políticas públicas para entrar a la OCDE, por favor, discúlpeme, eso es ridículo, ¿ya? Entonces, nuestras políticas públicas ya no están preparadas, como decías tú, para asumir ese estrés social, porque si yo voy a regular el taxi, yo como gobierno debería preocuparme por generar 200.000 empleos, pues. Claro. Señores, dejen ese taxi y vengan acá, voy a hacer un parque industrial para emprendedores. Punto. ¿Entiendes? Pero ahí también es un tema complicado, porque si ves los beneficios del taxista, entra a trabajar a la hora que quiere, llega a la casa a la hora que quiere, y esto es verdad, o sea, no lo hago en tema de comedia, pero el taxista, generalmente los más tramposos, y eso es una estadística, las personas más infieles son los taxistas. Así, hay que ser taxista. Pueden decirle, amor, pues voy a estar trabajando, ven a la trampa. O sea, básicamente un taxista se gana la vida y hace lo que quiere, que es como que un sueño frustrado del emprendedor. Ahora, en esa función, es su propio jefe y está atrás de en esa función hay 2 tipos de taxistas. Uno es el que tiene el taxi propio, claro, sí, que puede hacer lo que tú dices. El otro no puede hacer lo que tú dices, claro, porque tiene que pagar 80 soles diarios y tiene que trabajar 12 horas para que le sobren 50 para su casa. Así es. Claro. Sí, no, o sea, claro. yo solo hablo de un modelo, claro, un promedio, no vamos a generalizar. También hay taxistas honrados y he escuchado muchos casos de éxito de taxistas que han empezado con un carro y ahora tienen toda una flota. Por supuesto. Excelente, claro. Y de carros ni siquiera, sino una vez hablé con un taxista, yo quiero tener mi empresa de taxi de lujo. De alta gama, como están en el aeropuerto, los Mercedes. Y qué bueno que lo mencionas, porque justamente de eso estamos hablando, ¿no? De desarrollo emprendedor. O sea, el taxista puede ser un señor que tiene su taxi y toda la vida hizo a sus hijos universitarios, salió adelante con su taxi, etcétera,
y otra persona que puede tener 4, 5, 6 taxis, que le pone una marca, Taxista Santa Rosita de Lima, gestiona su marca, hace su branding, se posiciona en el mercado, crece generando demanda, etcétera, y genera un alto retorno, porque tiene otro enfoque, ¿sí? Que finalmente es de lo que estamos hablando. ¿Ya? Entonces, pero el tema aquí, yo creo que, amigos, es cómo nosotros, que estamos en la trinchera, nosotros trabajamos con emprendedores, con microempresarios, acá en Súmate al Éxito, etcétera, vemos todo el tiempo los desafíos a los que tienen que hacer frente los emprendedores. En el programa de entrevistas que tenemos los días jueves, Julio, ¿cuándo empieza tu programa? El miércoles. El miércoles, que viene el próximo programa de julio, etcétera. En los programas que tenemos acá en Súmate al Éxito y durante las capacitaciones y las conferencias que realizamos, conversamos con los emprendedores. Y los emprendedores, es interesante el feedback, porque nos indican, oye, tengo este problema. ¿Ya? Y son problemas muy relacionados con la cotidianidad, con la realidad del día a día. ¿Ya? Entonces, nosotros creo yo, que bien hacemos tocando ese tipo de temas, ¿no? Hay un mensaje que creo que tenemos que hacer llegar a las personas, ¿no? El desarrollo sí es posible sin corrupción. El desarrollo sí es posible sin corrupción, sin tener que casarnos con la corrupción. Y como bien lo comentaba Julio, si hay un funcionario corrupto que te pone una traba, pues hay que denunciarlo. Claro. Pero no existen las herramientas para eso. Exacto. Ese es el tema. A lo mejor ahí hay inclusive se podría, yo creo, porque es un nicho, se podría emprender y que el concepto del emprendimiento sea una plataforma donde se pueda denunciar. Así es. Sí, claro. Justicia Hay un gran cotidiana. nicho. Claro. Lo he pensado, cotidiana, lo he pensado hacer algo así. Claro. Y yo también, a mí me gustaría dar un pequeño mensaje, ¿no? A los emprendedores, es que, si bien es cierto, muchas veces, digamos, todo lo que sucede en el país son porque nosotros hemos puesto a las personas en esos lugares. De acuerdo. ¿Cierto? Correctamente. Entonces, muchas veces terminamos escogiendo candidatos que sabemos que son corruptos, pero como nosotros en algún momento hemos hecho una jugada y hemos perdido sensibilidad. O interés a veces, ¿eh? Interés o sensibilidad, y muchas veces decimos, roba pero hace obra. Exacto, Así es. eso te iba a decir yo. ¿No? Y Así yo digo, es. ¿en qué momento se perdió esa sensibilidad? Es como que metes un ladrón a tu casa. Yo te digo cuándo se perdió esa sensibilidad. En los 80s ya existió, lo conversábamos fuera de cámaras con uno de los invitados acá presentes en el set. En los 80s se puso de moda el término pragmatismo. O sea, ¿qué quiere decir esto? No importa cómo se tenga que hacer, lo que se haga con tal que se haga porque es lo necesario, Claro. o algo así. Pero era un país ¿Ya? en crisis. Era un país en contexto crisis, diferente. pero ¿qué pasa? Claro, era un país en crisis, pero fíjate en lo que ha decantado. Claro. En un país, o sea, con crisis mayor. O sea, es un país que sigue viviendo como si estuviera en la crisis. Por eso te digo, la recurrencia. O sea, lamentablemente nosotros no nos analizamos. Y esto parte de hace 300, 400, 500 años. La corrupción en el Perú no empieza ahorita con este gobierno, ni con el anterior, ni con Alan García de los 80, ni con Velasco de los 70, ni con Odría, ni con Echenique. ¿Ni con Leguía? No, Leguía es parte de, ¿ya? Pero ni siquiera con él. O sea, mira, el análisis histórico es importante, ¿ya? Sí. Es importante. Cuando llegaron los españoles en 1532, ya en 1490 había toda una serie de rebeliones en el Tahuantinsuyo, entre los hijos de Huayna Cápac, Huáscar y Atahualpa. Cuando llegaron los españoles, ¿qué hicieron? Se aliaron con los cañares, con los chachapoyas y con los huancas. Hicieron una alianza para pelear contra los incas. Lograron dominar e imponer un estilo de gobierno, etcétera. Y eso se repitió en la colonia y se repitió en la república. O sea, nosotros estamos arrastrando un lamentable antecedente histórico, porque la propia fundación de nuestro país es hasta medio fraude, porque San Martín vino acá en 1820, se fue a Huaura y se puso en un balcón, Hasta ahora está. que hasta ahora es el balcón de la independencia, que poca gente conoce, y se presentó ante 300 indios y negros y mestizos, y no le hicieron caso. Sí. Proclamó la independencia, y no le hicieron caso porque no sabían de qué estaba hablando, no conceptualizaban el concepto de libertad.
Por Pero- eso, permíteme, sí. por eso es que después, en 1821, tiene que rediseñar su estrategia y entrar a Lima previa negociación con los españoles y criollos. 339 suscriptores del Acta de Independencia en 1821. Había un guamán, había un condorcanqui, había un indio, ¿no? Illescas. No, todos eran criollos españoles. Ya, mejor dicho, la independencia de nuestro país ya, se ha hecho de esa manera, negociando previamente, digamos, los privilegios de un grupo, ¿ya?, que tenía que o transar con San Martín, Eso es hasta ahora, ¿no? claro, o transaba con San Martín o eran enemigos de San Martín. Entonces San Martín le dijo, yo te conservo tus privilegios, tus posesiones y tus posiciones. Por eso es que recién en 1854 Ramón Castilla declara la libertad del indio y del negro, abolición de la esclavitud, y se gana la animadversión de todos sus amigos criollos. Entonces, ¿qué celebramos cuando celebramos el 28 de julio de 1821? Entonces, nosotros tenemos esa tarea pendiente de revisar, de analizar, de saber más sobre nuestra historia, para no seguir ese Pero ciclo, mira, ¿no? retomando un tema de la historia y hablando de la corrupción, en el primer gobierno de la República en Perú se dio una ley que a una persona que fuera corrupta o un empleado del Estado que fuera corrupto, pena de muerte. Pero rápidamente el Congreso lo abolió hasta el día de hoy. El Congreso, los padres de la patria. Sí, aunque ya el tema de la pena de muerte ya viene a ser un tema medio moral, medio ético, que yo personalmente respeto la República de Platón y creo que la libertad y la justicia son temas que van más allá y que no puedes responder la violencia con violencia. Ese es mi punto de vista. La Pero mía también. concuerdo con Rondona cuando menciona que el que no conoce su historia está obligado o condenado a repetirla. Así es. Y eso es exactamente lo que está sucediendo. Y fíjate lo que dice Juan Luis Guerra, tiene una canción muy bonita que es El costo del dinero. Y mira, Juan Luis Guerra, tú sabes que es filósofo, ¿no? Él es profesor de filosofía. ¿Qué dice Juan Luis Guerra en esta canción? Dice, mientras la corrupción juega ajedrez, la democracia no es viable. Fíjate el concepto, la idea fuerza. Mientras la corrupción juega ajedrez, el corrupto hoy día tú no lo ves, ¿ya? Pero está trabajando subterráneamente pensando en mañana cuando tú ya no estés presente, cuando tú ya no seas alcalde, cuando no seas funcionario público, cuando dejes de ser cuando dejes de ser una persona incómoda que quiere lograr cambios positivos. Sí, El otro claro. quiere dejar a la esposa. O sea, esa nueva corrupción, eso es algo nuevo en Perú. ¿No? O sea, hay un alcalde que quiere dejar a su esposa y el otro alcalde que sale todos los días en televisión quiere dejar al hijo. O sea, sí, ya eso es el Sí, punto claro, máximo de la claro, corrupción. claro. O sea, Sí, ni Sí, para sí, la sí. cultura. Claro. Es una pequeña monarquía en la municipalidad, ¿no? Así es impresionante. Pero yo creo que como emprendedor uno de los mayores riesgos se viene. Y se viene porque se viene el cambio de gobierno. Y se viene, por ejemplo, con un lado que está muy definido, que está muy marcado y que no tienen ningún problema en demostrar que ellos tiran para su lado. Sí. No tienen ningún problema. Entonces yo me imagino un emprendedor ante la situación política que el Perú va a enfrentar, digamos, en aproximadamente un año. ¿Qué escenario vengo yo para mi inversión? O para mi empresa que le ha ido bien, los primeros 3 años la he luchado, este último año recién he generado utilidad, me quiero proyectar y crecer, pero se vienen las elecciones. ¿Sabes qué les queda? Yo te voy a decir qué les queda. Desgraciadamente, acomodarse a la corrupción. Acomodarnos a la corrupción. Así es, o sea, yo soy emprendedor, esta es la corrupción que me voy a enfrentar. Como dijo Sun Tzu, mejor te unes que combates. Yo ahí No te queda otra. estoy en desacuerdo contigo, pero yo sigo siendo siempre un idealista. A lo mejor tú eres un poco más realista en ese aspecto y de seguro que la experiencia debe hablar mucho en ese caso. Pero Lo que hablamos antes de principios y flexibilidad, ¿no? ¿Qué haces? ¿Qué haces? O cierras
O te acomodas un poquito y sigues adelante. Al final yo digo, ¿qué tan útil debe ser una regla que no está derecha, ¿no? Mira, Entonces, yo honestamente digo, lamentablemente le doy la razón a Julio. ¿Ok? que debemos adaptarnos. O sea, No, eso no sí. debemos no. adaptarnos, no que debemos adaptarnos, No nos queda otra. sino le doy la razón en el sentido de su profecía, ¿ok? De su hipótesis, ¿ya? Muchos emprendedores, de hecho, de hecho ya lo hacen, es más, hacen lo imposible por lograr la supervivencia a costa de lo que sea, ¿ya? Y digo, lamentablemente es la realidad, ¿ya? Pero personalmente yo soy un convencido, un creyente, ¿ya? En que sí somos capaces de lograr cambios, pero estos cambios tienen que venir como consecuencia de una evolución del ser humano. Claro. Una evolución del ser humano, una evolución intelectual, cultural, una evolución moral, una evolución que de manera pragmática, o sea, práctica, sí se vea como algo positivo en la medida en que, como tú decías, ¿no? Seamos mejores personas, seamos mejores ciudadanos, en todo el sentido de la palabra. Antes de ser empresarios, antes de ser profesionales, antes de ser futbolistas, militares, políticos, somos seres humanos. Claro. Y nosotros hemos nacido santos, sanos, sino que nos hemos contaminado con tanto... Estoy de acuerdo contigo, pero esto o sea, no puedo ponerme solo en el punto, en el momento de decirle a la gente no sea corrupta, porque lamentablemente yo estoy seguro de que muchas personas enfrentan estos casos todo el día, ¿no? Por ejemplo, desde el tema de los trámites hasta un tema Licitaciones, por de ejemplo. licitaciones, Claro. ¿no? Pero yo creo que las personas con un pequeño switch, ¿no? Yo creo que la competencia está bien, pero hay que pensar un poco como una sociedad de emprendedores, y hay que buscar una competencia justa. Sí. ¿No? O sea, no hay que Leal, engañarse, leal, no hay una que competencia engañarse leal. y decir, oye, no, yo tengo el mejor producto y tú sabes muy en el fondo que la única forma de que tú tienes tus ventas es porque tú por lo bajo ya cerraste tu licitación, ya te cerraste tu concurso y te aseguraste por 3 años, ¿no? Y eso nos va a ayudar, vamos a tener un mejor producto, vamos a tener un mejor servicio, siempre y cuando, o sea, si queremos sobrevivir sin corrupción en un país capitalista, tenemos que hacer las cosas bien, tenemos que creer en la competencia de la manera más idealista posible y no estar de acuerdo con situaciones que sean injustas, tanto para otros como para mí. Claro, mira, hay un tema, Leo, que va directamente relacionado con lo que tú estás comentando, ¿no? Que es el de cómo se conceptualizan las cosas. Cómo yo me considero a mí mismo como ser humano para relacionarme con mi colega, contigo, con el mundo. ¿De acuerdo? Si nosotros partimos digamos, de un mejor conocimiento, ya vamos a ser capaces de sanarnos en vida. Pero créeme, lo que comenta Julio sobre su proyección, su perspectiva, ¿no? Que es válida, ¿ya? Que es muy válida, se va a seguir manteniendo mientras nuestro orden jurídico sea o esté diseñado para perpetuar esos mecanismos que lamentablemente hacen que tengamos que batallar con ese tipo de situaciones. En vez de estar preocupándonos por la corrupción, deberíamos estar preocupándonos por competir mejor, Claro. por ganarle a Chile en mercados internacionales, por competir mejor y exportar de manera mucho más sencilla, ¿ok? Pero estamos preocupándonos por estos temas porque son reales. ¿Por qué? Porque son consecuencia de un instrumento jurídico, ¿ya? Que se llama Constitución Política del Perú, que lamentablemente no favorece el desarrollo humano. Por ejemplo, yo te hago una pregunta. En Estados Unidos, un granjero encuentra petróleo, gas, oro o lo que sea en su chacra y a los 2 minutos ya es millonario. Acá no. Acá, desde tiempos del incanato, luego en la colonia con el diezmo y el quinto real, en la época de la República y ahora, ¿ya? El gobierno es el dueño del subsuelo, así dice la Constitución, y el gobierno es el único que puede usufructuar, ¿ya? El beneficio de ese recurso, que supuestamente es de todos. Y ahora también, gracias a Humala, la colonia nativa que está ahí también tiene derecho a opinar. No, pero está bien la consulta previa, eso está bien, perdón, pero a lo que iba, es a que acá
debería, si señor, usted vive a 4.200 metros sobre el nivel del mar, ahí en Huancavelica, y encuentra oro, señor, ese es suyo, negocio, véndalo usted directamente. Bueno, eso ya viene a ser un tema de un Estado proteccionista, un Estado que... Ese no es un Estado proteccionista, ese es un Estado que favorece la inequidad. Claro, bueno, pero igual me parece que de corrupción tanto que ver, no, porque por lo menos esclarece que es del Estado. Ahora, vendría a ser un tema corrupto que diga la ley que te pertenece, pero al final tú nunca... Es corrupto en la medida que, por ejemplo, nuestro gas se vende más barato a México y más caro acá al Perú. Ahí está, lo que quería ir es que es un tema de donde hay casos particulares puntuales, ¿no? Claro. Pero sí, por lo menos me quedo con la idea que mencionas. No hay que preocuparnos tanto, o sea, no hay que estar viendo cuál es la trampa que voy a hacer ahora, simplemente hay que preocuparnos más en los procesos, claro, en el marketing, en cómo, en cómo hacer sinergias. Nosotros somos muy competitivos, pero entre nosotros. Nos gusta meternos cabe, nos gusta el macheteo entre nosotros los peruanos, los compatriotas, y regalamos mercado. Cuando deberíamos, oye, ¿cómo hago contigo con asociatividad para competir? ¿Cómo hago contigo para lograr este negocio? Lograr este contrato. Complementación. Así es, complementación. Pero no, yo lo veo acá a mi colega como mi opositor o mi serrucho, al margen. A ti te veo como mi enemigo. Entonces, esa es una práctica común, pero es un tema cultural. Es un tema cultural que también tenemos que cambiar en algún momento. ¿Tú qué dices? Totalmente. Mira, me pasó el otro día en la última charla que di aquí en los jueves. Vinieron dos personas importantes en el medio, uno en redes digitales y el otro en convocar a mucha gente, ¿no? En hablar muy bien sobre las ventas, ¿no? Y yo cuando los vi en la sala me sentí honrado de que ellos vinieran a verme. Claro. Y los presenté, ¿no? Los presenté a cada uno en su especialidad y los hice partícipe de mi taller. Inclusive el ejemplo que hice lo hice con ellos dos. Y alguien me llamó a decirme después que había hecho mal, que cómo se me ocurría a mi competencia mencionarla, ¿no? Que el orador brilla solo. Yo sentí lo contrario. Claro. Tú también en una de tus charlas, yo estaba presente y también me mencionaste. Y, sí, claro, por supuesto. bueno, hay gente que piensa lo contrario. Bueno, ese es el tema y con eso quiero terminar porque ya se nos ha ido el tiempo, ha pasado volando en verdad. Tenemos que empezar a pensar en sociedad, en una sociedad de emprendedores, una sociedad sinérgica, una sociedad donde cada uno cumple un rol. Y nada, muchas gracias Julio, gracias a ti. Luis Enrique, y nada, les quiero decir qué últimas palabras, un último consejo, ¿qué le dirían a los emprendedores antes de despedirnos? Amigos, tenemos un gran compromiso, un gran compromiso con el desarrollo nacional. Y ese compromiso con el desarrollo nacional empieza por el desarrollo personal, pero un desarrollo personal sano. En otros países el desarrollo se da en 20, 25 años, acá lo queremos todo en 3 años. Eso no funciona, no sucede así. Tenemos que pensar en el largo plazo, de manera sana, tenemos que ser un país sustentable. No puede ser que de un día para otro, la pobreza suba en 1, 2, 3%, que de un día para otro 200.000 personas hayan dejado de ser clase media para regresar a ser pobres. Eso no es posible. Eso significa que hemos estado viviendo una economía falaz, una economía de mentira, de bonanza mentirosa. Entonces, repito, tenemos un compromiso de desarrollo y todos hacemos patria desarrollándonos como seres humanos, como personas, contribuyendo, pagando impuestos, ojo, no hay que evadir impuestos, pero también exigiendo a las autoridades que cumplan con su labor, con su trabajo. Y bueno, quería agradecer acá a Súmate al Éxito, acá también a Julio, a los amigos presentes acá en el set, y gracias Leonardo, por la oportunidad de tocar este tema que es tan importante. Gracias amigos, y no se olviden seguirnos los días jueves en Súmate al Éxito, su plataforma de desarrollo empresarial. Ok, muchas gracias. Mi mensaje es más corto. Para que la corrupción empiece a cambiar o tenga un final, tenemos que dejar de corromper. Porque hay corrupción, porque existen corruptos y corruptores. Así es. Y a los emprendedores sigan en la lucha. Ahí estamos. Ahí estamos. Gracias.
Gracias, amigos. Bueno, eso ha sido el Drinks de hoy. Muchas gracias por sintonizarlos. No se olviden, la próxima semana, el viernes a la misma hora. Y nada, eso ha sido todo. Hasta luego. Chao, chao. Gracias, amigos. Gracias. Hasta la próxima.